Apreciados amigos, cordial saludo. Una vez más en este espacio hablando sobre temas de interés para la propiedad horizontal. Hoy nos hemos propuesto un tema que consideramos de importancia porque son muchas las cuestiones que se presentan, las dudas, las preguntas al respecto de cuánto debe ganar un administrador de propiedad horizontal, quién fija los honorarios, existe alguna normatividad en Colombia que regule los honorarios de esta profesión. Realmente existen grandes diferencias si la remuneración es para el sector residencial, para el sector comercial, industrial o de servicios. Porcentualmente, ¿cuánto deben de ser los honorarios del administrador de propiedad horizontal? ¿Cómo está Colombia frente al concierto internacional? ¿Qué dice la legislación de nuestros países hermanos al respecto? Pues bueno, esos son los temas que desarrollaremos a continuación. No olviden suscribirse al canal. Su apoyo es muy importante para este canal, toda vez que con eso llegamos a más personas. Suscríbanse, compartan nuestro contenido y síganos en redes sociales. Debemos iniciar señalando que para ser administrador de propiedad horizontal no se exige en la actualidad ningunos conocimientos específicos en ingeniería, en derecho, en economía, en finanzas. Sin embargo, no es menos cierto que a los administradores se les exigen que tengan conocimientos en todas estas áreas. La ley 675 para el caso colombiano señala que el administrador deberá acreditar idoneidad para ocupar su cargo en los términos que reglamente el gobierno nacional. Nuestra ley 675 data desde el año 2001 y a la fecha el gobierno nacional no ha reglamentado el tipo de idoneidad no definido. En la actualidad existen muchos cursos, capacitaciones, tecnologías, diplomados y demás, pero digamos que la idoneidad todavía no se reglamenta y no se define realmente qué tiene que saber un administrador. Como tampoco tenemos ninguna norma que defina cuánto debe ser el monto de los honorarios que debe ganar el administrador de propiedad horizontal. Solamente de una forma lánguida, la ley 675 señala lo siguiente en su artículo 38. Artículo 38. Naturaleza y funciones. La Asamblea General de Propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley y tendrá como funciones básicas las siguientes. Numeral 1. Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso para periodos determinados y fijarle su remuneración. Como vemos, en principio la ley 675 señala que quien fija la remuneración del administrador es la Asamblea de Copropietarios. Esto, digamos que en principio es una función básica de la Asamblea y entendemos que esto se hace cuando se confecciona el presupuesto de inversiones y gastos para la correspondiente anualidad, porque en Colombia no existe ninguna norma en específico referida para los administradores de propiedad horizontal que determine cuánto debe ser el monto de los honorarios porcentualmente o dependiendo cuántas unidades son, etcétera, etcétera. Pero consideramos que este problema no lo tenemos solamente los colombianos. Basta ver con nuestros vecinos. A continuación escucharemos a expertos de diferentes países que nos contarán las experiencias propias de cada uno de estas legislaciones y con esto podremos tener un punto de referencia o de comparación para el caso colombiano. Veamos. Bueno, la primera pregunta, si hay regulación de honorarios en nuestro país, tenemos que decir que el Código Civil y Comercial no lo regula. Solamente en la ciudad de Buenos Aires existe un registro público de administradores con una ley especial 941/02 que establece que los honorarios del administrador solamente deben ser resueltos por asamblea. O sea que los administradores no podrían establecer sus honorarios que no fueran por asamblea. Não existe uma regulação das tarifas do administrador. O preço é uma guia para cada empresa e varia com a competitividade do mercado. Pero eu diria que o preço é um dos fatores que marcam a diferença na hora de contratar um administrador para o condomínio. É muito importante. Preço bajo é muito atrativo. Aquí no hay regulación de precios para las administraciones y funciona el sistema de libre mercado o libre competencia, lo que creemos que es mucho mejor para todos nosotros, por lo que cada vez que se ha propuesto el tema de la regulación, como agremiación nos oponemos firmemente a esta idea. Cada administrador tiene su propio sistema de cobro de honorario, pero en el caso de varias empresas, en las que incluye la mía, lo calculamos de acuerdo a la cantidad de unidades, a la cantidad de equipamiento que pueda tener esa PH y a la cantidad de trabajadores que la PH tiene contratado. Como vemos, nuestros vecinos, nuestros amigos de Latinoamérica, pues tienen la misma situación que el caso colombiano. No tenemos regulación específica para determinar el monto de los honorarios de los administradores de propiedad horizontal. Simplemente se deja a discreción de la Asamblea de Copropietarios
a la junta o consejo de administración, inclusive al mismo administrador, para que determine o fije el monto de sus honorarios. Pero digamos que tampoco lo que ellos digan tiene que ser impositivo. Recuerden que es una ocupación en la cual la persona tiene el derecho de fijar el monto de los mismos. Pero si bien es cierto, no tenemos una regulación normativa expresa para los administradores de propiedad horizontal, sí tenemos como referencia dos precedentes que me parece importante que a continuación analicemos. El primero es la ley 95 del año 1890, no nos hemos equivocado en el año 1890, y esta ley nos señala lo siguiente frente a los administradores de comunidades. Artículo 23. El administrador gozará de una remuneración del 2 al 5% del producto de las cosas comunes que administre, a juicio de la Junta General de Comuneros o del juez en caso de que la Junta no lo hiciere la asignación. Y si las cosas comunes se usaren por los mismos comuneros, el administrador tendrá derecho al uso de una parte de las cosas cuyo producto sea equivalente al tanto por ciento que le corresponde. Como vemos, desde el año 1890, esta ley señalaba que los administradores de comunidades pues realmente tendrían derecho a una remuneración. Y para el caso en específico nos dijo que era del 2 al 5%. No sabemos si ese 2 al 5% puede ser alto, mediano o muy bajo, realmente, pero sí es un referente a tener en cuenta. Pero no es menos importante también analizar lo que se ha dicho frente a la costumbre de la remuneración de las personas que administran inmuebles de terceras personas. Todas las cámaras de comercio del país certifican la costumbre mercantil. Para nuestro caso, nuestra Cámara de Comercio de Bogotá ha dicho lo siguiente. Frente a la costumbre para el sector inmobiliario nos dice que la comisión por la intermediación en el arrendamiento de los locales comerciales cuando se entregan en administración del inmueble. Nos dice que existe la costumbre mercantil en el contrato de corretaje para la celebración del arrendamiento de locales comerciales que el propietario o arrendador del bien inmueble pague al corredor una remuneración equivalente al 8% del canon mensual de arrendamiento cuando por la intermediación del corredor se haya logrado celebrar el contrato de arrendamiento y el inmueble sea entregado en administración al corredor. Así las cosas, apreciados amigos. En Colombia, el primer punto a desarrollar es: no tenemos una normatividad específica para los administradores de propiedad horizontal. Los administradores, pues sencillamente se les exige hoy por hoy que tengan conocimientos en muchas áreas del saber, se les exige que tengan conocimientos en derecho, en contabilidad, en finanzas, en ingeniería, en vigilancia, en todas las normas que día a día salen. Pero realmente lo que hemos visto es que muchas veces a los administradores pues no se les remunera de la debida forma. Y muchas veces los administradores tampoco saben cuánto cobrar. Las asambleas de copropietarios fijan los honorarios de los administradores de una forma caprichosa, por decirlo menos, que consideran que esta labor la puede ejercer cualquier persona. Y creemos que sí, la puede ejercer cualquier persona que sea diligente, que sea cuidadosa, que sea responsable y que se capacite. Porque un administrador de aquellos que sea, pues digamos, una persona que no tenga ningún conocimiento en esto, pues definitivamente lo que traería serían más problemas para la propiedad horizontal. Entonces, para definir este primer apartado, en Colombia no tenemos ninguna regulación normativa que señale cuántos son los honorarios del administrador de propiedad horizontal, pero sí tenemos como referente lo que nos trae la ley 95 del año 1890, que nos dice que es del 2 al 5% del valor de las rentas o de las cosas comunes que administre. Y tenemos por otro lado la costumbre mercantil, que es la remuneración a las personas que administran inmuebles, digamos, para arrendamiento. Si bien es cierto, el administrador de propiedad horizontal no administra inmuebles para arrendamiento, pero sí se encarga de el mantenimiento, conservación, reposición, vigilancia de los bienes comunes. Es un acto de administración. En ese orden de ideas, diríamos que perfectamente es válido que sus honorarios podrían equipararse a un broker inmobiliario, y en ese orden de ideas tendríamos por lo menos una referencia que sería la costumbre mercantil para el sector inmobiliario, que nos habla del 8% del valor de la cosa que administra o de las rentas que administra. Bueno, pero porcentualmente miremos cómo estarían los otros países, nuestros vecinos. Realmente aquí los condominios se cobran un valor, un monto, no específicamente un porcentaje de lo que es el presupuesto. Por ejemplo, de decir un 20% de lo que es el presupuesto. No, realmente aquí se cobra desde 500 pesos hasta 2.500, 3.000 pesos. Todo depende de en qué zona esté ubicado el proyecto, de las amenidades que tenga. Esto sí podríamos analizarlo en el porcentaje que podría significar esto para el presupuesto del condominio. Podríamos decir que de un
15 a un 20% más o menos. Es el honorario de la administración. En Panamá realmente lo que se da o la práctica del mercado es que el administrador, más que todo en el área residencial, en el área de vivienda, pues cobra en función a ese recurso humano que necesita la propiedad horizontal. Muy pocos administradores dentro de esta sección residencial cobran por porcentaje. Sí hay algunos administradores que cobran un techo y un piso en función a ese capital humano, pero le aumentan un porcentaje dependiendo de ese presupuesto anual que se gestiona dentro de la propiedad horizontal. Que es entre el 5 y 3% del total del presupuesto lo que va destinado al administrador. Realmente es poco. El porcentual que ocupa el cobro de los honorarios en cada consorcio varía entre un 10 y un 12% de ese presupuesto. El tercer apartado que nos hemos propuesto analizar es: ¿existen grandes diferencias entre administrar propiedad horizontal de uso residencial, de uso comercial, de uso mixto? Si hay diferencia entre administrar una casa o un condominio, como dicen ustedes, o una propiedad horizontal y otro tipo de lugares, otro tipo de, por ejemplo, industrias, parques industriales, countries, barrios cerrados, sí, por el volumen de las tareas y un poco también por el volumen de las expensas que tienen que hacer, porque algunos edificios o algunos lugares como parques industriales o industrias tienen mayor cantidad de tareas. Así que este es el panorama de la República Argentina. Bem, depende muito do tamanho do imóvel, da propriedade e também do alcance do trabalho que irá desenrolar por el administrador. Normalmente, a parte contábil e financeira, o preço é similar de acordo com o tamanho, né, de quantidade variando segundo o número de unidades, né, do condomínio. Se necessita de uma estrutura, um equipo interno, pessoas, sim, o preço será diferente, se diferenciará. Ok, muchas gracias, un abrazo, bye bye. Los honorarios siempre son más altos en la PH de oficina, de comercio o industrial en comparación con las habitacionales. Espero que les vaya muy bien, colegas, y espero también en alguna oportunidad volver a visitarlos en el lindo país de Colombia. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Y sí existe una diferencia pues abismal en lo que, no solamente en lo que hace, sino también en los cobros, en ese honorario por parte de esos administradores comerciales o industriales, pues tienen unos honorarios mucho más altos a lo que recibe un administrador en el área residencial, pero yo creo que eso va realmente ligado con los protocolos y procedimientos que estos administradores en el área comercial, en el área industrial, sí tienen y sí presentan a su cliente, algo que pocas veces se da en el área residencial por parte de los administradores. Así que yo creo que esta es la realidad en materia de los administradores y los honorarios de los administradores en Panamá. Sí existe, porque cuando se va a administrar un residencial, que así es que le llamamos aquí residencial o condominio, y una plaza comercial, pues para las plazas comerciales el monto del honorario de los administradores es un poco más alto. Inclusive aquí hay una diferencia entre la administración de residencial y la administración de comercios y plazas comerciales, edificios. Hay una diferencia en cuanto a eso, inclusive cómo se lleva la administración de esos lugares, porque las amenidades que comparten esos tipos de edificaciones es muy diferente a las amenidades de los residenciales. Incluso aquí también se establece una diferencia entre el sector turístico y ya lo que es el sector normal de viviendas. Y por supuesto que hay una diferencia según lo que se administra, es decir, si administramos un complejo de cocheras, de vehículos, es un monto. Si se administran viviendas sociales, es otro monto. Si se administran grandes complejos con amenities, es otro monto. Tiene que ver específicamente con la magnitud y la tipología del edificio. En Colombia, los administradores de propiedad horizontal de uso residencial
pues digamos que muchas veces son escogidos dentro de la misma comunidad de propietarios, de los mismos residentes. Muchas veces ni siquiera se les exige ningún tipo de conocimiento previo, es decir, por azar, como muchas personas han iniciado la administración de propiedad horizontal por circunstancias fortuitas y realmente con el tiempo comienzan a capacitarse. Pero para administrar un centro comercial, un parque industrial, un centro empresarial, pues definitivamente hemos visto que la exigencia es un poco más alta, el perfil que se le exige a los candidatos es mucho más alto y digamos que su hoja de vida, por lo tanto, debe pesar un poco más y de ahí la remuneración. Pero también vemos algunas copropiedades donde el servicio se presta obviamente a través de delegados, se tiene más staff de personas y realmente pues allí entraría lo que nos han dicho nuestros amigos de otros países. Depende el tamaño de la copropiedad, depende el número de unidades, depende el estrato, pero realmente consideramos que sea cual fuere la actividad comercial, industrial o de servicios o residencial, pues realmente los administradores deben de remunerárseles de acuerdo, 1, con la complejidad de la administración, 2, de acuerdo con el número de horas que debe dedicarle a esta copropiedad, 3, de acuerdo con la capacitación, idoneidad o experiencia, y 4, muchas veces a los administradores se les exige que tenga un staff de personas a su servicio, delegados, puede tener asistentes de administración, puede tener servicio de contabilidad, digamos como un paquete completo. En ese orden de ideas serían muchas las variables a tener en cuenta. Pero sea cual fuera el servicio escogido, consideramos que al administrador se le debe remunerar de una manera digna, de una manera decente, toda vez que esto pues obviamente conlleva a que la persona que administre se le pueda exigir un estándar más alto de responsabilidad. No queremos decir que cuando el administrador lo hace gratis o lo haga de pronto por un valor muy pequeño no sea responsable, pero realmente cuando se le remunera bien a un administrador de propiedad horizontal, consideraríamos, 1, la exigencia puede ser más alta de su responsabilidad, se le puede exigir pólizas de garantía, se le puede exigir una cantidad de cosas que cuando usted no le paga bien a un administrador, pues definitivamente quedaría casi que es un acto de buena voluntad, o muchas veces hemos visto copropiedades donde los administradores lo único que reciben es como un incentivo de su cuota mensual de administración. Para finalizar, preciosos amigos, entonces, ¿qué podemos señalar? Primero, en Colombia no tenemos una regulación normativa frente a los honorarios específicamente para el administrador de propiedad horizontal, pero sí tenemos el referente que es la Ley 95 del año 1890 y las costumbres mercantiles para el sector inmobiliario, que fijan más o menos un derrotero que puede ser entre el 2 y el 8% el valor de los honorarios del administrador, esto dependiendo obviamente del valor total del presupuesto. Ahora bien, si la copropiedad es de uso comercial, industrial, de servicios o de vivienda, pues obviamente tendría que analizarse el tamaño, la cantidad de unidades, los servicios accesorios que se requieran para poder obviamente fijar los honorarios. Y finalmente, no es lo mismo un administrador que se le exija una presencia o una dedicación permanente a una propiedad horizontal a un administrador que eventualmente se le da cierta libertad y holgura para que él pueda administrar de acuerdo con unos horarios que él mismo pueda determinar. La responsabilidad es permanente, la responsabilidad no es solamente por unas horas, la responsabilidad sobre el mantenimiento, conservación, representación y recaudo la tiene el administrador todo el tiempo, pero la presencia física en la copropiedad sí puede variar. De allí pues obviamente que eso también tendrá que tenerse en cuenta al momento de establecer los honorarios del administrador. Apreciados amigos, como hemos visto, hemos hecho un panorama general a lo largo de la legislación que tenemos en Latinoamérica y esperamos que nos sigan en redes sociales, compartiremos en nuevos temas. Un abrazo y que estén muy bien.